O sea, fueron tantas cosas, son tantas cosas que este hombre ha permitido en nuestro país que necesariamente usted no tiene que pararse porque ¿qué es lo que hay detrás? Eso era gratis. General. Eso era gratis que los empresarios haitianos hicieran todo lo que han hecho en este país. 40 individuos acusados por Canadá. Y dicho sea de paso, también por Estados Unidos. Y entonces nosotros traemos y le damos de todo a esos empresarios no haitianos. Algunos son con doble nacionalidad, son americanos, son estos. Y entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Y hoy en día, ¿quién resguardaba a dominicanos en Haití? El combustible. Dígalo. ¿Era Jimmy Chorcier? Sí, pero hay una cosa. Dígame. Que yo no puedo aceptar aquí. Dígame. Que usted ha dicho. Usted ha dicho que las Fuerzas Armadas Dominicanas están atadas. Eso no es así, general. Las Fuerzas Armadas son cómplices de este asunto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son cómplices del tráfico de haitianos que los militares, los generales en el gobierno de Luis Abinader, de Danilo Medina, se han hecho millonarios con el tráfico de haitianos, general. No me venga a decir usted que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices. Cámbieme la palabra, porque usted es general y yo no puedo permitir que en este escenario se diga que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices, sin vergüenza, la mayoría. Adelante, general. Mire, yo no voy a debatir eso, Ángel. No se necesita subir la voz para uno tener... Ese es mi estilo, general. Sí, eso es estilo, yo lo respeto. Pero no es necesario subir la voz. Pero llega. Pero llega, exacto. Usted hace ese esfuerzo porque tiene que llegar. Mire, las Fuerzas Armadas, todo lo que hace la Fuerza Armada en la frontera, tiene un mandato expreso arriba. Los haitianos que entraban a nuestro país o que entran a nuestro país es con una orden. Mire, todos esos autobuses que venían ya no vienen cuando antes de lo que pasó, que Elías Campos habló y de la forma que habló y dijo, hoy en día usted no ve eso. ¿Sabe por qué? Porque esos autobuses que venían repletos de haitianos era con una orden expresa, escrita. Y los varios retenes que hay, por ejemplo, en Dajabón 4, lo paraban y ellos enseñaban la orden. Y eso llegaban no hasta la capital, no llegaban hasta Verón allá. Eran los empresarios dominicanos que son cómplices. Más que esto, el guardia lo que obedece es orden. Y te está hablando un guardia, es orden. Que 1, 2, 3 o 4 guardias hicieran eso. Pero no, esos autobuses cargados haitianos que venían para acá. Los de Jimmy Chorcier, que viene para acá y que le han conseguido eso. Y yo sé lo que hay con esa familia francesa que lo va a resguardar aquí en el país. Y con anuencia de arriba. Eso no viene anuencia de otro sitio. Ahora no meto a los gringos en eso. Es de aquí, empresarios, haitianos y dominicanos, que él lo protegía todo en Haití. Inclusive el combustible lo manejaba él, la banda de él. Entonces, veremos dentro de 15 o 20 días lo que pueda pasar. Porque él tiene, repito lo que voy a decir, él tiene que salir. Porque lo tiene. ¿Cómo es que usted no mete a los gringos en esto? No. Yo digo. Pero los gringos estaban apoyando toda esta vagabundería que estaba pasando aquí con el narcotráfico. La DEA fue cerrada aquí. Los gringos tienen que meterse en el escenario. ¿Qué es lo que los gringos han venido así? No, pero espérese. Diga específicamente que la DEA fue la que... ¿Y qué son los de la DEA? Perdón. Que esa mujer, astutamente, sabiendo todo lo que le presentaron, pidió autorización para eliminar la DEA que estaba aquí. Como usted dice eso, usted lo dice, yo no digo que no es así. Ahora usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Yo creo. Yo estoy equivocado, no me respete, general. No, usted puede equivocarse. Yo no me respete y estoy equivocado. Combáteme. No. Mire, el combate no es aquí. ¿Ideológico? ¿Eso es lo que estamos haciendo aquí? No, el combate no es aquí.
El combate viene, muchas cosas que van a pasar en este país. Y tenemos que estar preparados para eso. Inclusive ese partido PRM que usted valientemente ha denunciado, ese partido... Es un cartel, no diga partido. El PRM es un cartel.